Hola a todos y bienvenidos al canal. ¿Qué hay bajo la gruesa capa de hielo de la Antártida? Hace poco una investigación publicada en la revista científica Nature nos ha abierto una ventanita a ese continente oculto que hay bajo el hielo. La investigación se publicó el 24 de octubre. Está realizada por un equipo de científicos de Estados Unidos y de la Universidad de Durham, en el Reino Unido, y han descubierto un paisaje oculto de colinas y valles de antiguos ríos que ha permanecido congelado en el tiempo, bajo la gruesa capa de hielo de la Antártida. Lleva allí desde hace aproximadamente 14 a 34 millones de años. Los investigadores analizaron un área de más de 32.000 kilómetros cuadrados gracias a las imágenes del satélite RadarSat, capaz de escanear la superficie terrestre. La Antártida oculta un paisaje del que apenas sabemos nada. Conocemos mejor la superficie de Marte que el antiguo continente que hay bajo el hielo. En la antigüedad había grandes ríos en la Antártida, tan caudalosos y largos como el Rin o el Sena, y ahora solo queda el río Onix. Apenas es un arroyo de agua de nieve que fluye al oeste del Valle Wright hasta el lago Banda. Tiene unos 32 kilómetros de largo y solo existe durante algunos meses del verano antártico. Hay otros torrentes veraniegos, pero este es el único al que se le puede llamar, aunque sea temporalmente, río. Todos los demás han quedado sepultados bajo el hielo. El espesor promedio de la capa de hielo es de unos 2.500 metros, aunque el récord está en 4.776 metros en la Tierra de Elia. Si ese grosor de hielo estuviera sobre Europa Occidental, lo cubriría todo, menos el pico Mont Blanc, aunque solo veríamos una cresta rocosa de 13 metros. ¿Os imagináis caminar sobre una llanura helada y tener a más de 4.000 metros bajo vuestros pies ciudades como París, Londres o Madrid completamente congeladas? Pues algo semejante pasa en la Antártida. Bajo las llanuras heladas, a miles de metros de profundidad, hay antiguos valles, cauces de ríos, playas, lagos, cadenas montañosas enteras y restos de antiguos bosques. Porque la Antártida no siempre fue un continente helado. Hace 52 millones de años, la Antártida era mucho más cálida. En aquel entonces ya no había dinosaurios, pero existían grandes mamíferos que vivían en densos bosques de palmeras y especies de árboles similares a los baobabs. Con el desplazamiento del continente hacia el sur, el clima se hizo cada vez más frío. Hace unos 37 millones de años, las nieves comenzaron a cubrir las montañas y surgieron los primeros grandes glaciares. Aún así, durante un periodo de varios millones de años, la Antártida era un lugar con un clima aceptable para los animales terrestres. Sería un ambiente y un paisaje similar al que encontraríamos ahora mismo en el norte de Europa o América del Norte o en la isla sur de Nueva Zelanda. Era un continente de bosques, con montañas semejantes a los Alpes o los Andes. El problema, el principio del fin, llegó cuando la Antártida terminó de separarse de América del Sur y se fue abriendo el mar de Oces, que es el paso marino que separa la Antártida de América del Sur. Ese evento pudo ocurrir hace entre 30 a 20 millones de años. Fue entonces cuando se creó la corriente circumpolar, que formó una gigantesca trampa de frío. Veréis, la corriente marina era fría y forma un círculo que cierra el paso a las corrientes cálidas. Es una auténtica barrera. El resultado fue que la Antártida se fue enfriando cada vez más. Las nieves del invierno caían, pero no se derretían cuando llegaba el verano. Y capa tras capa se fue creando el gigantesco casquete de hielo que vemos en la actualidad. La primera región en helarse fue la Antártida Oriental, la zona donde se han encontrado los antiguos valles de ríos que son noticia ahora, y la última, la península antártica. Allí se cree que existió el último bosque antártico, hace unos 3 millones y medio de años. En la actualidad el continente tiene una superficie de 14 millones de kilómetros cuadrados, pero solo unos 280.000 kilómetros cuadrados se ven libres del hielo durante el verano austral. Es en las islas y áreas de la costa, sobre todo en la península antártica. A pesar de la pequeña porción de terreno que queda libre del hielo, los investigadores han encontrado fósiles
restos de dinosaurios y reptiles marinos. Algunos, como este Morrosaurus antarcticus, una especie que solo se ha encontrado en la Antártida, presenta además características curiosas y vivió hace entre 70 a 66 millones de años, justo hasta el final de la era de los dinosaurios no aviares. Otra especie única de la Antártida era este Imperobator, que también vivió hasta la gran extinción. Después de la gran extinción, en la Antártida vivieron aves con dientes en el pico. Algunas, como los pelagornítidos, tenían alas que medían más de 6 metros. También había mamíferos, como este Leptoterna, encontrado por investigadores del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y que vivió hace unos 55 millones de años. Son pocos hallazgos, pero es que la superficie para explorar es pequeña y las condiciones de trabajo son muy duras y muy difíciles. Las aves pudieron volar y escapar de la Antártida que se congelaba, pero todas las especies de mamíferos terrestres terminaron extinguiéndose, aunque es posible que aún queden algunas especies vivas de aquel pasado donde la Antártida no era el continente helado. Y es que en la Antártida existen lugares que parecen más bien mundos extraterrestres, ya que llevan aislados del resto del planeta desde hace millones de años. Son los lagos subglaciares. Hay unos 400 lagos bajo la capa de hielo, pero el más impresionante, y además el mayor, es el lago Vostok. Está en el centro del continente y es uno de los más antiguos. Se cree que las aguas del lago vieron por última vez la luz del sol hace entre 15 a 25 millones de años. Después se fue acumulando las nevadas, capa tras capa. Ya solo las capas de hielo son un tesoro para la ciencia, porque en ellas están atrapadas partículas de polvo y burbujas de aire que son un registro del clima y de eventos como erupciones volcánicas, eventos que ha vivido la Tierra en los últimos millones de años. La superficie de este lago de agua dulce está aproximadamente bajo una capa de 4 kilómetros de hielo. El lago mide unos 250 kilómetros de largo por unos 50 kilómetros de ancho. En su parte más amplia cubre un área de 12.500 kilómetros cuadrados, que es unas 3 veces y media la superficie de la isla de Mallorca. Con una profundidad promedio de agua líquida de 432 metros, el lago se divide en dos cuencas. La cuenca norte tiene una profundidad de unos 400 metros y la cuenca sur tiene una profundidad de 800 metros. Los seres vivos que puedan haber sobrevivido en el lago son un auténtico misterio, y lograr alcanzar a esas especies es un reto científico similar a viajar a otro planeta. En un estudio de investigadores estadounidenses publicado en 2013, se analizaron muestras de hielo cercanas al lago, y en ellas se encontraron trazas de ADN de una enorme variedad de organismos, lo que es un indicio para pensar al menos que allí abajo pueden existir peces, moluscos y crustáceos. Quizás el motor de la vida en esa oscuridad eterna sea la existencia de fuentes termales. Esas fuentes pueden proporcionar nutrientes y calor, de la misma manera que ocurre en algunos ambientes en las profundidades del océano. Pero llegar al lago es un reto enorme. Primero, porque hay que trabajar en el lugar más frío de la Tierra. Segundo, porque perforar el hielo es una tarea extremadamente difícil, tanto que todavía no existe una tecnología limpia que permita una perforación sin contaminar el agua del lago. El 5 de febrero del 2012, un equipo de científicos rusos consiguió perforar hasta 3.768 metros. Pero la técnica de perforación original empleada por los rusos implicó el uso de frenón y queroseno para lubricar el pozo y evitar que se colapse y se congele. Esto es bastante arriesgado, ya que se corre el riesgo de que esos productos químicos contaminen el agua del lago, ocasionando una masacre de las formas de vida que puedan existir en él. Y esto sería una tragedia enorme. Todos los biólogos sueñan con encontrar una especie nueva, pero ninguno quiere pasar a la historia como los iniciadores de una extinción en masa. Hay una propuesta alternativa, hecha por investigadores de Estados Unidos y del Reino Unido, que proponen utilizar agua caliente en lugar de productos químicos. Ojalá puedan desarrollar esa tecnología pronto y llevar a cabo esa investigación para saber qué es lo que hay en el lago Vostok, porque esa tecnología también nos va a ayudar a desarrollar técnicas para estudiar océanos subglaciares en lugares
como en la luna Europa de Júpiter. Explorar ese antiguo lago, explorar ese antiguo continente perdido, nos abre las puertas para conocer el pasado de la Tierra, pero también nos abre las puertas para desarrollar tecnologías que nos sirvan para explorar el espacio. Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos lo puedes hacer por medio de PayPal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia.